corporativo medioambiental y ecológico, comprometido con la protección del medio ambiente en beneficio de nuestra madre tierra. Bienvenidos al programa de hoy. Que yo creo Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar una vez más aquí en Conexión. Antonio Calvo Paredes en la conducción y producción. Les agradece muchísimo la gentil audiencia, queridos amigos y amigas, en nuestro programa número 15 de aniversario en nuestra casa de Radio Centro 96.3 FM. Estamos saliendo en vivo también a través de Facebook Live. Como ustedes saben, en Conexión siempre desde el inicio, desde hace 2 años, nuestro concepto ha sido de informar, de comunicar, contar a todos nosotros, al ciudadano común y corriente, qué significa eso del medio ambiente. Y para eso tenemos siempre invitados que nos instruyen, nos educan, nos van informando sobre realmente diversos aspectos. Hoy día está con nosotros don Esteban Jiménez. Él es el gerente general de Econvert, un proyecto económico, obviamente, es un comercio, es una actividad comercial que tiene un enfoque 100% medioambiental. Tuvimos la oportunidad de conocer a don Esteban, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, don Esteban, por estar con nosotros. De verdad. Muy amable por el tiempo que nos está dando. Don Esteban, nosotros tuvimos un primer contacto ya para entrar en el tema directamente, en una reunión que hizo don Edwin Macís. Correcto. Eso fue el año pasado, me parece. Y en ese momento la idea era como presentar la propuesta de don Erwin, me parece, sobre la ley antiplástico. Y tuvimos la oportunidad de conocer su proyecto, don Esteban. Brevemente, en ese momento no sabíamos que existían, pero entendemos que Econvert es un concepto que tiene ya, digamos, una proyección. Nos encantaría que usted nos contara, primero, ¿qué es Econvert? ¿De dónde nació la idea? Y como siempre pregunto, ¿por qué complicarse con una industria o un comercio, un negocio que tal vez tenga que crear su propio espacio? Sí. Correcto. Entonces, porque acá es importante que nuestros oyentes, digamos, escuchen la historia y comiencen a apoyar, comiencen a comprar estos productos que realmente son 100% amigables. Correcto. Bueno, es un emprendimiento. Econvert es un startup que inició ya hace 3 años y medio. Inició básicamente por el interés que surgió de generar productos sustitutos al plástico. Uh-huh. Pues bueno, yo estudié Derecho, estudié Relaciones Internacionales y siempre tuve como la inquietud de generar o crear un producto que realmente representara la idiosincrasia de Costa Rica. Claro. Tuve la oportunidad de vivir afuera un tiempo y pues también he tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo y definitivamente un par de viajes me marcaron, específicamente uno en la India. Y bueno, de ahí surgió la idea surgió como la inquietud de la contaminación del plástico que era evidente. Y bueno, pues de ahí regresé al país y bueno, empecé a trabajar, a investigar sobre materiales y digamos cómo iba a nivel global el tema de sustitución de plásticos de un solo uso. Y pues me di cuenta de que pues hace 3 años realmente estábamos iniciando, no solo en Costa Rica, sino que en general en la región, pues ya se veían esfuerzos para la sustitución de plásticos de un solo uso, aunque todavía era un tema tabú. Vamos a ver, el tema es que la industria plástica en Centroamérica es muy poderosa. Es correcto. Entonces, lamentablemente es cierto. Entonces, es una parte importante, digamos, del sector productivo. Entonces, claro, entrar
sustituir el plástico o a ir en contra de esa industria, pues ha sido un reto complicado. Poner el dedo en la llaga, como se dice, sí, literalmente. Totalmente. Pero bueno, a partir de hace 3 años y medio empecé a investigar y encontramos primero un polímero hecho a base de yuca, muy interesante, que era producido en Indonesia. Y después también este tema es muy pasional, entonces hay demasiado engaño hacia el consumidor y pues evidentemente esto me ha llevado una curva de aprendizaje bastante amplia. Y bueno, después de un tiempo determinado, pues nos dimos cuenta de que el biopolímero de yuca no era tan funcional como se creía, especialmente porque no estaba certificado internacionalmente, no estaba patentado, y bueno, en Indonesia hay todo un tema ahí de propiedad intelectual que es bastante complejo, y pues para llevar esto a una gran escala se requiere de biopolímeros con certificados internacionales patentados, porque esa es la única manera de demostrar que efectivamente los biopolímeros son biodegradables y compostables. Hay un gran engaño en el mercado, entonces también hubo que diferenciar, ¿verdad?, cuáles realmente eran los biopolímeros o los polímeros que eran compostables y biodegradables, cuáles no. También hay un tema importante que es el precio, entonces no era nada más encontrar un biopolímero biodegradable y compostable, porque claro, puedes hacer uno a base de yuca o a base de maíz, pero realmente si dependes de una cosecha, normalmente los precios son muy elevados. Exacto. Actualmente, obtener un biopolímero 100% de biobase, es muy caro. Entonces, no era funcional porque sí, puedes cumplir con la función de ser biodegradable y compostable, pero tal vez no tenía certificados, entonces ya no funcionaba. O tal vez sí era biodegradable y compostable, pero en precio no era competitivo, entonces tampoco funcionaba. Entonces, fue todo un reto, y adicionalmente, pues después de hacer una investigación amplia del mercado a nivel mundial, pues nos dimos cuenta de que efectivamente los productos biodegradables y compostables se estaban comportando similar a los productos artesanales, por decirlo así, que digamos hoy en día una cerveza artesanal te la venden más cara porque es artesanal, ¿verdad? Entonces, pues el hecho de que sea biodegradable y compostable no quiere decir necesariamente que sea más caro, ¿verdad? O sea, o tan excesivamente caro. Siempre va a ser un poco más caro que el plástico, pero no 20 veces o 50 veces, que a veces se ve eso en el mercado. Y lo otro era que no tenía sentido revender productos de otras compañías. Es decir, en Estados Unidos hay un sinfín de marcas de productos biodegradables y compostables, pero los precios eran muy elevados, y por otro lado nos dimos cuenta que también había un engaño en el consumidor, porque los vendían como compostables, o se venden los productos como compostables, pero no hacen la diferencia el consumidor de si son compostables caseros o compostables industriales. Que eso es muy importante, de que todas las personas que nos escuchan también lo puedan entender. Básicamente, dentro del mundo de los biopolímeros, pues tenemos 2 divisiones de compostabilidad, una casera y otra industrial, y esto tiene que ver con un tema de temperaturas. Vamos a ver, los materiales o el producto final hecho de cualquier biopolímero tiene una vida útil, ¿verdad? Pero esa vida útil básicamente se puede recortar dependiendo de la humedad, dependiendo de la temperatura, del grueso del producto, etcétera, etcétera. Entonces, para esto hay una serie de certificaciones que avalan al producto. Entonces, básicamente los productos de compostaje casero son productos que las partículas se rompen entre los 35 grados a los 55 grados.
Normalmente en un relleno sanitario, que es a donde van a ir a dar todos nuestros desechos, se llegan a esas temperaturas o más, porque pues hay, primero, número uno, microorganismos. Segundo, por toda la basura está descomponiéndose, hay un sinfín de gases que elevan la temperatura del ambiente y pues permiten de que se lleve a esos niveles tan altos de temperatura. Y ahí es a donde empiezan las partículas a romperse y se puede degradar o se puede compostar. Lo que es compostaje industrial requiere temperaturas por encima de los 100 grados centígrados y por lo tanto en ninguna parte de la Tierra vamos a encontrar esa temperatura o las condiciones óptimas para compostar. Entonces se han creado unas plantas especiales que pues tampoco han sido la solución y se llaman centros de compostaje industrial. Son más que nada conocidos en Estados Unidos, pero el tema de los biopolímeros nace a partir de los años 50. Pues en los años 50 se creó el PLA, que es el ácido poliláctico, comúnmente conocido como el almidón del maíz. Y desde los años 50 pues ya hay vasos, platos, cubiertos y un sinfín de productos hechos a base de almidón de maíz. Lo que pasa es que la tecnología nunca llegó a equipararse o a desarrollarse para competir directamente con el plástico. Número uno, primero porque, ¿verdad?, la industria plástica es súper fuerte a nivel mundial, no solo en nuestra región, es en todo el mundo, pero por otro lado, porque no era tan funcional. Hay tres generaciones de polímeros. La primera generación es la de almidones, entonces todo lo que es almidón de yuca, almidón de maíz, de plátano, de papa, ¿verdad? La segunda generación es todo lo que son algas, y la tercera generación es lo que estamos viviendo hoy en día, que son bacterias, y para allá va, digamos, el futuro de la industria. Entonces, la primera generación, que fueron almidones, no fueron funcionales por un tema de cambio climático. Básicamente, digamos, el ejemplo del almidón del maíz, depende de una cosecha en Estados Unidos, pero si hubo inundaciones o si hubo sequía, fluctúa mucho el precio internacional del almidón y normalmente tiende a subir, nunca ha tendido a la baja. Entonces, realmente, pues cada vez cuesta más hacer un producto de almidón de maíz. Luego, por ahí de los años 70, empezaron a modificar ciertas moléculas del PLA, del almidón de maíz, y lograron hacer el almidón de maíz de compostaje industrial. El compostaje industrial inició con una idea similar a la del reciclaje del plástico. Básicamente hay que llevarlo a este centro, pero el problema es que el reciclaje en ese caso sí es mucho más fácil, porque usted nada más lleva el plástico y lo recicla en estas máquinas, pero para compostar industrialmente requerís de desechos orgánicos y de bioplástico. Entonces, en Estados Unidos actualmente hay 250 centros de compostaje industrial en todos los Estados Unidos, o sea, es muy poco. Y ya la mayoría no están aceptando bioplásticos de compostaje industrial porque ellos no reciben tantos desechos orgánicos. O sea, es tanta la cantidad de bioplástico que están recolectando y que están enviando a estos centros que realmente los desechos orgánicos son muy pocos para poder hacer el mix que se necesita para poder compostar. Vea qué interesante. La información que nos está dando, en muchos casos teníamos un conocimiento general, pero hay detalles que usted nos está dando que nos encantaría como que quedarnos un poquito en ellos para que la gente, las personas nos vayan entendiendo, porque hay muchas cosas que usted ha mencionado y que son ciertas, pero que la mayoría desconoce y que sepa diferenciar. Por ejemplo, esto del problema que hay, muchos dicen, pero ¿por qué voy a cambiar algo si es más económico, hablando del plástico? Claro. En un inicio digamos, de su conversa, de lo que usted nos estaba compartiendo, hay algo muy importante. ¿En algún momento a usted se le hizo urgente
hacer algo al respecto. Y esa es la parte que nosotros siempre rescatamos de las personas, que puede ser, en el caso suyo, usted es un profesional, viajó por todo el mundo, y a veces tenemos en el otro extremo personas bastante, no voy a decir humildes, pero bastante, digamos, muy diferentes, en las cuales a veces ni han salido de su comunidad, claro, pero tienen la misma preocupación. Entonces, esta percepción es lo que nos interesa, es lo que nosotros creemos importantísimo, porque cada uno a su, digamos, a su alcance puede hacer algo. El punto es que muchos simplemente no hacen nada. No, el problema del plástico no es en la India, no es en Indonesia, no es solo en China, no, es en cualquier país. Lo vivimos aquí día a día y es justamente esa es la razón que me motiva a mí para combatir el plástico. ¿Por qué? Porque no es posible que seamos uno de los países más verdes del mundo, o por lo menos desde ese punto de vista nos vendemos internacionalmente, exacto. Pero por otro lado tenemos los ríos más sucios de Centroamérica en el gran área metropolitana. Ay, sí, eso entonces, es algo que realmente a uno ese es un choque, y es un choque de contrastes, y que lo vemos todos en nuestras comunidades. Definitivamente hay cierto desinterés o cierta malinformación por parte también de gobiernos anteriores, porque no le habían prestado la importancia adecuada, y esto es como negar el día de hoy el cambio climático. O sea, es imposible, correcto. ¿Verdad? Es evidente. Exacto. Bueno, básicamente nosotros en lo que nos concentramos inicialmente con eConvert es en la sustitución de plásticos de un solo uso, pero enfocándonos en bolsas. Actualmente en bolsas de basura y bolsas tipo t-shirt o bolsas tipo camiseta para supermercados. Que son las que realmente tienen un gran impacto en el sentido de que, desde nuestro punto de vista, inutilidad. Obviamente, la gente que pide una bolsa para meter un cepillo de dientes, no tiene sentido. La lógica se ha perdido en cuanto por este afán de consumo. Y aquí tiene mucho que ver, lamentablemente hay que decir las cosas, el ánimo de lucro, pero descontrolado, porque una empresa tiene que generar dinero, obviamente, y para eso se está invirtiendo, está poniendo tiempo, capital, pero tiene que ser consciente que si vamos a generar dinero creando un problema serio, no para esta generación, sino para todas las generaciones que vienen, con un producto que no nos dicen qué hacer con él, porque esa es una de las cosas que la industria del plástico dice. El plástico no es malo, el plástico es una maravilla. Sí, pero es que no nos dicen qué hacer con esta maravilla. Cuando una maravilla se convierte en un problema ya ambiental de salud, deja de ser una maravilla, es un grave problema. Claro. Creo que todos fuimos impactados por que en ese momento era el presidente de la Cámara de Industria Plástica con su disertación, que obviamente carecía de muchos elementos, carecía de muchas cosas, pero esa normalmente es la actitud frontal de esta industria. Totalmente. Que es un poquito chocante. Y es un tema también de generaciones. Correcto. Es bien interesante verlo porque, vamos a ver, bueno, eConvert tiene dos, digámoslo así, en nuestra visión, somos una empresa de responsabilidad social, empresarial y ambiental. Uh-huh. Nosotros tenemos un partnership con Rutas Naturbanas, ese es nuestro proyecto, digamos, hermano. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos en estos momentos terminando de diseñar nuestro producto final, que ya estará a la venta en el mes de septiembre, que son una línea de bolsas de basura 100% biodegradables y compostables, en 4 presentaciones, tamaños pequeño, mediano, grande y de jardín. Estas bolsas son certificadas internacionalmente y también lo más importante es que logramos dar con una fórmula que fuera funcional, ¿verdad? Que fuera certificada internacionalmente, pero que adicionalmente pudiéramos competir con el precio del plástico. Exacto, eso entonces, es otro problema. Estamos realmente en una posición muy buena, porque finalmente ya encontramos, digamos, como la fórmula secreta para poder competir con el plástico, al menos inicialmente con bolsas. Básicamente, del 100% del mercado mundial de la producción de plásticos, el bioplástico representa solo el 5%. ¿Okay? Es muy poco. Uh-huh. Eso quiere decir que en los últimos 60 años,
el mercado del bioplástico solo ha crecido un 5%, ¿verdad? O sea, es muy poco. Es correcto. Pero resulta que ya hay avances tecnológicos que han permitido desarrollar nuevas fórmulas de biopolímeros, específicamente ciertos biopolímeros hechos a bases de bacterias, donde son multiplicados, o vamos a decir que las bacterias son creadas en laboratorio y las puedes multiplicar n cantidad de veces en laboratorio. Entonces, por lo tanto, en un laboratorio controlado, podés generar tantas bacterias que puedes multiplicar 10 veces la producción del maíz o 100 veces la producción de la yuca, ¿verdad? Se puede multiplicar n cantidad de veces y justamente eso es lo que permite que el biopolímero sea competitivo en cuanto a precio. Claro, ¿Por qué? porque se maximiza, digamos, la producción en base a una... Bueno, básicamente porque el plástico nace del petróleo. Entonces, vamos a ver, el petróleo, obviamente, la producción mundial es impresionante si la comparamos con la producción del maíz o con la producción del yuca o del banano. Entonces, claro, necesitas una materia prima que tenga un volumen de producción muy elevado para poder conseguir un precio pequeño. Claro, exacto. Claro. Entonces, era ahí el tema, cómo conseguir una materia prima o la base de la materia prima que sea tan grande que podamos competir con el petróleo. Entonces, las bacterias es a donde vienen a solucionar ese problema, pero también la buena noticia es que a base del petróleo, que también no hay que satanizar todo. Yo siempre soy una persona muy abierta y hay que leer y hay que investigar, pero también hay biopolímeros que son 100% biodegradables y compostables, pero que una partícula sale del petróleo. Digamos que una partícula buena, por decirlo así, no una partícula contaminante del petróleo. Entonces, sí se ha logrado, digamos, como desarrollar diferentes fórmulas. Hay biopolímeros actualmente 100% biobase, o sea, 100% naturales, pero hay otros que son 50% a base de petróleo, bueno, por decirlo así, y 50% biobase. Entonces, esto es como los biopolímeros o el mundo de los biopolímeros. Yo, para explicárselo a la gente de una manera más fácil, es como hacer un queque. Entonces, vos podés llegar y decir, bueno, mi biopolímero quiero que sea de un 25% de almidón de maíz, el otro 20% de almidón de yuca, el otro 30% de esa. Es como una receta. Glicerina, agua, en fin, un sinfín de cosas. Y cada biopolímero pues va a cumplir una función distinta. No es lo mismo un biopolímero para bolsas, ¿verdad?, que es de baja densidad, a biopolímeros de alta densidad, que ya son biopolímeros rígidos, digamos, para botellas o para, no sé, empaques que son duros. Entonces, también, por ejemplo, qué sé yo, si un cliente quiere una solución para un producto, pero el producto tiene contacto con materiales húmedos. Entonces, hay ciertas características que hay que estudiar y entender para llegar al biopolímero correcto para formular o crear el empaque o el producto que el cliente necesita. Así nace eConvert, básicamente, que es como e-convertir, ¿verdad? Claro, entonces, ese es el término que nos llamó la atención y llama directamente el nombre, le sugiere ya que está pasando. Para nuestros amigos, amigas, digamos que tal vez estos términos a veces resulten complicados, no es tan complicado. Un polímero es un montón de, vamos a verlo así, veanlo como las células del plástico, las células de las que estamos hablando. Sí hay algo muy importante y no me sorprende, pero digamos, me alegra mucho el conocimiento que maneja usted en cuanto a estos términos que confunde a la mayoría, y acá estamos para aclarar eso. Cuando uno va al supermercado, es muy difícil encontrar una bolsa, digamos, que diga que sí es biocompostable. Y los términos se confunden. ¿Por qué es biocompostable? ¿Que por qué es biodegradable? ¿Que por qué es OXO? Que no sé qué. Sí. En una conversación que yo he tenido, bueno, que hemos tenido en realidad más de una vez con el que por suerte, vamos a ver si lo contactamos, es ahora el presidente de la Cámara de Plástico, Jaime Cerdas. Digamos, en ese momento él
él es una de las personas que está transformando, está reciclando las bolsas de polietileno, pero él comentaba que en realidad, igual, siempre fiel a su industria, sí, nos decía que biocompostable eso no sirve para nada porque igual requiere esa pajilla que es hecha de almidón de maíz, requiere cierto ambiente, microambiente para que se deshaga. Igual la tortuga igual se le va a meter una pajilla, sea de plástico, sea de lo que sea. Entonces, sí y no, entonces la confunde mucho porque eso es parte también de la historia. Totalmente. En lo que usted nos ha comentado brevemente, nos ha dado una imagen bastante ligera. Me encantaría que más o menos nos explicara, a nosotros que ignoramos mucho de esto, un producto biocompostable, un producto biodegradable y estos famosos OXXOs. En su página web tuvimos la oportunidad de ver que hay como una breve explicación de qué es cuál, cada cual, qué significa. Nos encantaría que de una manera simple nos explicara para poder entender. Por supuesto. Básicamente, todo es degradable, ¿ok? Todo se degrada. Esta mesa de madera se va a degradar. Lo que pasa es que puede durar 1000 años, 500, 100, y depende de a dónde esté. ¿Por qué? Porque si está aquí, en este ambiente, en la radio, ¿verdad? Pues obviamente puede durar 1000 años, pero correcto, si lo llevamos a un relleno sanitario, ahí cambia la cosa. Entonces, lo primero es que hay que entender es que todos los productos que hablamos de biodegradables y compostables, cualquiera, va a ir a dar a un relleno sanitario, en su gran mayoría, ¿okay? Porque esa es la manera en la cual procesamos la basura en Costa Rica. Bueno, digamos, ¿verdad? Sí, pero sí. En términos generales, los productos están diseñados para terminar en un relleno sanitario. Okay. Primero eso. Segundo, todo se degrada, todo, absolutamente todo, tiene un tiempo de degradación. Y lo otro es que para ser biodegradable, lo que quiere decir es que los microorganismos, o sea, los bio, son los que activan el proceso de degradación. Entonces, cuando hablamos de biodegradabilidad, es porque los microorganismos son los que se encargan de activar el proceso de degradación. Y ahí es cuando nosotros podemos llegar a decir, bueno, ¿en cuánto se va a degradar? Claro. Podemos decir, bueno, este producto se va a degradar en 12 meses, o en 24, o tal, ¿verdad? N cantidad de veces. Después, lo que es compostaje, el compostaje básicamente es abono. Entonces es un proceso de deshidratación de los residuos orgánicos que llegan a partirse a las moléculas de tal manera que se vuelve abono. Entonces, normalmente el compostaje o el compost, ¿verdad? Pues la mayoría, bueno, no la mayoría, pero hay muchas personas ya en Costa Rica que están haciendo su propio compost. Por suerte, ¿verdad? Es correcto, ya se está haciendo en cada casa. Y solo ese material orgánico representa del 50% hasta un poquito más de la basura. Entonces, exacto, si pudiéramos controlar todos en nuestra casa, claro, individualmente, la mitad de lo que se está desechando no existiría en realidad y ya nos concentraríamos en cosas más específicas. Correcto. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar. Entonces, el compostaje es una parte súper importante, digamos, de lo que es eliminar la basura. Claro. Lo que pasa es que acá en Costa Rica, pues nos hace falta, ¿verdad? Pues esto ya es a nivel de gobierno local, porque cada municipalidad es la que le encarga de recolectar la basura, pero sí hacen falta programas de reciclaje, división, por ejemplo, de basura. En cualquier otro país te multan. Si no tenés la basura en tal color, la orgánica, van, te tocan la puerta y te multan. Hay hasta policías digamos, de desechos que chequean y correcto, ponen. Correcto, pero eso hace que todos nos ordenemos, porque definitivamente, ya que hay un tema jurídico, pero a veces sí hay que poner cierta presión sobre el ciudadano para que cambie, digamos, su manera, digamos, de ser. Y educación ambiental, diríamos nosotros también, que viene desde la casa, ¿no? Es que es algo nuevo realmente. Bueno, no debería ser, porque todo esto estamos hablando de hace 20, 30 años que nos estamos enterando y que ya se ha hecho como que Vox Populi, pero sí hay una responsabilidad ciudadana. Correcto. Entonces, el tema del compostaje con los bioplásticos es que tiene que haber un 90% de materia orgánica y solo un 10%
de desechos bioplásticos. Entonces no es como que pueden poner la mitad de bioplásticos y la mitad de desechos orgánicos. Sí tiene que ser en mayoría de un 90% desechos orgánicos. El fin de las bolsas, por ejemplo, de nuestras bolsas de basura, no es que la gente lo composte en la casa, porque de nada no tendría sentido, ¿verdad? Las bolsas son una herramienta, al igual que las pajillas, al igual que los tenedores, ¿verdad? Y un sinfín de instrumentos de la industria de alimentos y bebidas. Pero las bolsas como tal de basura, su objetivo es transportar, valga la redundancia, la basura hacia su destino final, claro, que en Costa Rica es los rellenos sanitarios. Claro. Entonces nosotros desde el lado de Econvert lo que hicimos fue crear una fórmula con un socio comercial en Estados Unidos que se dedica a crear y formular biopolímeros, y bueno, y les presentamos nuestro proyecto y les contamos todo lo que nos había sucedido con la yuca y verdad, porque al final de cuentas, no digamos que fue una mala experiencia, pero fue parte del aprendizaje para llegar acá, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el biopolímero de yuca sonaba muy bonito, incluso hay unos videos ahí virales de donde la gente, donde un tipo se come, los animalitos se comen la bolsa y hay otros que se diluyen agua y se lo toman. Esto es falso. Claro. Esto es nada más una manera de una estrategia de mercado para pues llamar la atención del consumidor y decir, ay, se lo pueden comer los animalitos, o mira, se lo puede tomar, pero al final de cuentas, digamos, usted lleva una bolsa las bolsas del supermercado y usted me dice que se disuelven en agua, pues en 100 metros cargando mis bolsas llega la lluvia y sí, inmediatamente se van a romper, van a perder, digamos, la finalidad. Entonces, bueno, fue todo un proceso muy largo. Finalmente llegamos a obtener nuestro biopolímero y a partir de ahí, pues, buscar a dónde producir. Entonces, desgraciadamente, vamos a lo mismo. Nosotros como emprendedores hemos tenido muchísimas limitantes, empezando porque, digamos, no hay ningún beneficio para los que estamos tratando de hacer productos amigables con el medio ambiente. Incentivos. No hay incentivos. Y el problema es que producir en Costa Rica es carísimo. Entonces, sí, porque todo es importado. No se produce. Importado, pero por un tema de energía. Más que nada. Correcto, la realidad del país es que es muy limitado en muchas cosas, sí, porque es así. Así es. Entonces hay cosas que se pueden hacer económicas y otras sí, que no, sí, pero sí es todo un reto. Es todo un reto, entonces... bueno, sigue siendo un reto. Sí, exacto. Y además, pues la verdad, Econvert nació con un pensamiento internacional, porque es un problema global, correcto, no es un problema solo de Costa Rica. Sí, sí, entonces, nuestra imagen o lo que nosotros queremos expresar es desde un punto de vista global. Entonces, pues, nuestras bolsas le van a servir tanto a Costa Rica como a Panamá o Chile o cualquier otra parte del mundo. Y bueno, terminamos manufacturando en Asia para poder tener realmente un peso real, digamos, en cuanto a volumen, porque digamos, Costa Rica es un mercado pequeño, pero ya sí, si llegas a un mercado como el colombiano y verdad, te van a pedir 20 o 30 veces más lo que consumís en Costa Rica, pues evidentemente necesitas un músculo de producción. Y realmente acá en Costa Rica, pues no es un país apetecido para la producción. Pero bueno, y indistintamente de eso, logramos como formular el producto, desarrollarlo, y Costa Rica siempre va a ser, ¿verdad?, la casa matriz, por decirlo. Correcto. Es como funcionan muchas cosas, es como Suiza. Es ingenio tico, pero la idea es llevarlo a todo el mundo, ¿verdad? Eso me parece lo más inteligente y lo más lógico que tiene que pasar para poder tener ese impacto. Acá lo importante, don Esteban, es el hecho de que hay todo un concepto, hay toda una visión ordenada en base a una necesidad y a una urgencia, porque eso es otra cosa que notamos. Hay mucha queja en general de quienes estamos en esto,
incluyéndolo todos los que estamos de una manera luchando, de que hay una miopía realmente alarmante de quienes toman decisiones, porque los ciudadanos comunes y corrientes ya hemos asumido cierta responsabilidad y tratamos de jalar al resto que se desconoce, informando, comunicando. Pero sí se necesita un marco legal, un marco económico, y eso sí, lamentablemente, no está en nuestras manos, está en manos de quienes nos gobiernan. Y eso es algo que siempre repetimos en este programa. Los problemas tenían que solucionarse para ayer, los problemas ambientales. Así es. Tenemos, en teoría, 10 años, 10, 11 años para revertir todo lo que significa el cambio climático, donde este tipo de producciones obviamente que van a apoyar y van a contribuir en minimizar las temperaturas. Sin embargo, estamos muy atrasados y eso es un problema. Entonces, lo que usted comenta realmente es algo que siempre las personas que están emprendiendo este tipo de opciones tienen esa limitante y hay que luchar contra eso, hay que saltar muchas vallas. Nadie quiere que las cosas sean, digamos, a mantel dorado y que simplemente llegamos y está todo hecho. Simplemente que dejen por lo menos trabajar y creen las vías, ¿no? De alguna forma, eliminar trabas. Totalmente. Y además se necesita un marco regulatorio en cuanto a qué es biodegradable, definir qué es compostable. Y volvemos al tema del oxoplástico, ¿verdad? Que es el engaño más famoso de todos. Yo quería justo que usted nos dijera qué es el oxoplástico, qué es algo biodegradable y qué es algo biocompostable en pocas palabras. Claro. Bueno, el oxoplástico es plástico, pero es una estafa. Es una estafa, literalmente. Es plástico que lleva un aditivo químico que se llama oxo. ¿Okay? Y las compañías plásticas agregan este aditivo y entre más le pongas, pues más rápido se va a oxidar. ¿Okay? La función del oxoplástico es oxidarse. Entonces, por eso es que esta industria puede determinar, qué sé yo, de que la bolsa se va a oxobiodegradar, que tras de eso han inventado palabras que no existen, pero bueno, para que nos entiendan, se oxida, digamos, en un periodo de 12 o 24 meses, ¿verdad? Y efectivamente, si vos la guardas esa bolsa en una gaveta o en cualquier otro lugar y llegas a los 12 meses, va a parecer como que está calcomida o desapareció. Y decís, ¡ay! Se degradó. ¿verdad? No, se oxidó y los microplásticos están ahí. Lo que pasa es que al ojo humano no se ve. Entonces, estos oxoplásticos, ¿verdad? Han llegado al agua, al mar. Entonces, realmente las partículas de plástico están actualmente, hoy en día, desgraciadamente, en el agua y en un sinfín de nuestros alimentos. Biodegradable, lo que te dije, ¿verdad? Es un material que se puede degradar con el contacto de microorganismos en un periodo de tiempo. Efectivamente, para poder llegar y decir se va a degradar en 12 meses, pues yo tengo que tomar en cuenta un tema de humedad, de temperatura y ciertas condiciones específicas para que se pueda biodegradar al 100%. Claro. Pero que normalmente, o desde un punto de vista, digamos, por ejemplo, con las bolsas nuestras, nuestros certificados los respaldan desde un punto de vista de que llegue a dar un relleno sanitario. ¿Okay? Claro, entonces, porque ese era nuestro objetivo final. De hecho. Y lo otro es el compostaje, ¿verdad? Que son productos donde las partículas se pueden romper a una temperatura específica, que pueden ser de los 35 a los 55 grados centígrados, y que estos bioplásticos en conjunto con desechos orgánicos se terminan, digamos, fracturando las partículas y uniéndose a las partículas del compostaje y se forma abono. Entonces, este abono se puede llegar y se puede regresar a la tierra. Regresa en su ciclo natural. Es un ciclo 100%. Como que haciéndolo en tres, una explicación en base a lo que usted nos está diciendo, muy simple. Los oxoplásticos siempre van a ser plásticos. Siempre. Solo que chiquititos. Así es. O sea, así que eso no tiene nada de natural porque el plástico es un producto artificial. Así es. Y que no va a desaparecer. Al contrario, lo que está haciendo simplemente está esparciendo el plástico de una manera espantosa. Así es. Lo biodegradable es simplemente cualquier producto que, como las hojas de los árboles, caen y demoran. Uno ve las hojas, pero luego va a ver que son marrones y luego
prácticamente es como la tierra. Sí. Y un producto biocompostable simplemente se degrada de forma natural, pero necesita temperaturas. Y contacto con microorganismos. Y contacto con microorganismos. Entonces, esa es la manera, queridos amigos y amigas, de identificar para que no nos engañen y nos quieran vender gato por liebre de que eso. Por ejemplo, digamos, el mayor engaño que vemos es actualmente vos vas al supermercado y hay una marca que no voy a decir cuál, pero que juega de verde, y vos agarras las bolsas y dicen que son biodegradables en grande, le das vuelta al empaque y te das cuenta que en letra chiquitita dice 70% plástico, 30% resinas naturales. Sí, entonces, vamos a ver, eso es, o sea, uno no puede separar el plástico del bioplástico. Entonces, esa bolsa va a ser plástica porque va a llegar a dar el relleno sanitario o va a llegar, sí, o a donde sea que llegue a dar, pero no se va a poder biodegradar porque al final de cuentas los microorganismos no van a llegar a separar el plástico del bioplástico. Entonces, al final de cuentas termina siendo un plástico que, si bien es cierto, tiene un pequeño porcentaje de resinas naturales, sigue siendo plástico. En esencia. En esencia. Es decir, el alma sigue siendo lo mismo. Entonces, eso no se va a poder degradar en su totalidad. Eso es nada más una estrategia para... Sí, efectivamente, yo antes producía, por decirlo así, o esta marca producía el 100% de sus bolsas de plástico, pero ahora solo un 70%. Entonces, sí, efectivamente hizo un esfuerzo porque redujo un 30% el consumo de plástico, pero sigue siendo plástico. Sigue siendo plástico. Y el problema del plástico, al ser un producto que no va a desaparecer, queda eternamente. Y el problema es que ya están habiendo dudas sobre, bueno, siempre van a haber dudas, pero no se sabe el alcance que pueda tener el microplástico en el organismo. Inicialmente, cuando empezamos el programa hace 2 años y vimos las primeras informaciones de documentales europeos de 5 o 6 años atrás, hablamos del 2010, 2009, sí, qué sé yo, o algo así, ya se habla del microplástico que existía en el mar. Entonces, lo típico era decir, bueno, si comemos ceviche, si comemos mariscos, todo. Eso fue hace 2, 3 años atrás que nos enteramos. Lamentablemente, eso no es correcto porque ya el microplástico está en todos lados. Ya se han encontrado, hace un par de años salió un análisis de un laboratorio suizo o sueco, no recuerdo muy bien, donde se hizo muestras random a nivel mundial de voluntarios y en los colons ya existían microplásticos. Entonces nos estamos tomando, respirando, absorbiendo, comiendo y está ahí. Entonces, es realmente una responsabilidad tratar de seguir vendiendo un producto de esa manera. Ahora, algo muy importante, don Esteban, ¿cuál es la reacción, digamos, de las personas? ¿Cuál es el mayor problema que usted ha escuchado como resistencia ante un producto como el que ustedes van a comenzar a poner? Es decir, costo. El costo. Ese es el único pero. Y justamente por eso había que llegar digamos que a un escalón más arriba, porque no bastaba conseguir un polímero, digamos, de yuca, claro. O de almidón de maíz, porque no competía con precio. Entonces, básicamente, de nada sirve que yo tenga bolsas de basura donde, qué sé yo, el paquete de bolsas cuesten 10,000 colones, por decir algo, porque un porcentaje muy pequeño de la población no va a poder comparar. Mi compromiso es crear un producto que cualquier clase social pueda tener al alcance, porque eso es un problema de todos, no es un problema de clases sociales, es un problema de absolutamente todos. Entonces, ahí estamos muy enfocados en conseguir productos o desarrollar productos con precios accesibles para todos, competitivos, funcionales, pero adicionalmente certificados. Entonces, hay 3, 4 certificadores internacionales conocidas, una en Austria, ATVV, que es muy famosa, Vincote, que es una belga. Esas son como las más famosas, y cualquier producto que tenga un sello de compostabilidad de estas certificadoras, ya uno sabe que es un producto de calidad. Eso es muy interesante. Después, yo empecé también a trabajar en un proyecto hace un par de años atrás con el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y se llama
zonalibredeplástico.org. Correcto, ¿Okay? ahí estamos metidos nosotros también. Okay, muy bien, entonces, apoyando siempre. Entonces, en este proyecto, pues ahí están todas las compañías inscritas que venden productos que sí están certificados. Entonces, el PNUD generó digamos, una guía que identifica cuáles son biodegradables, cuáles son compostables, que esto debería ser ley, esto debería ser un reglamento y no nada más algo para basarse. Por lo menos ya hay algo, ¿verdad? O sea, claro. Es decir, al menos actualmente la gente, el consumidor puede entrar a esta página web y decir, mira, tal marca, buscar la marca y ver si efectivamente los productos que ellos dicen vender son biodegradables y compostables. Entonces ahí hay una base de información que por lo menos puede servir de guía para aquellos consumidores que quieran saber cuáles marcas efectivamente tienen certificados y cuáles de sus productos efectivamente son biodegradables y compostables. Eso es muy interesante y vamos a hacer eco de lo que usted nos está comentando, porque sí hemos entrado a Zona Libre, una de las primeras páginas web que entramos hace mucho tiempo, firmamos el compromiso y todo eso, pero siempre a veces el tiempo es complicado y a veces uno se deja llevar por esta vorágine de información, de datos, qué sé yo, pero no habíamos caído, recordamos haber visto algo de eso, pero vamos a incidir porque es importante fomentar esto. Claro. Entonces vamos a estar en nuestras redes sociales, vamos a estar dando esta información para que la gente entre y justamente deje de tener estos problemas y conflictos de ¿y qué es esto? ¿Y qué es Oxo? ¿Y esta empresa será? ¿No será? Sí. Porque hay mucha duda. Sí. A ver si, como usted bien dijo en un inicio de la conversación, hay mucha estafa. Hay mucha empresa verde que de verde no tiene nada más que solamente el logo, porque lamentablemente las generaciones ya de hace 20 años atrás hacia adelante, y siempre ha sido la imagen vende mucho. La imagen lo es todo en muchos casos, pero un logo bonito no significa nada, simplemente significa que alguien consiguió un buen diseñador, un buen publicista, un buen asesor publicitario y vendió una imagen que realmente no representa la realidad. Sí. Y eso es algo muy importante. Este tipo de listas, este tipo de información tiene que estar al alcance de todo el mundo. Por supuesto. Algo que usted mencionó y que es en un breve paréntesis para no entrar en mucho detalle en eso porque es bastante largo, es esto que usted comentó, esta guía, que es una guía, que debería ser parte de un reglamento, ¿ha podido ser de alguna forma, es parte de alguno de los proyectos de ley que en ese momento se van a debatir? Sí, bueno, hay un proyecto de ley que es el propuesto por la diputada Paola Vega. Doña Paola Vega, sí. Que ese proyecto, de hecho, tiene un backup del PNUD. Entonces, por ahí sí viene parte, digamos, de ese reglamento. Y el del diputado don Erwin Macís también se le hizo la observación y, por cierto, hace 4 días obtuvo la aprobación del dictamen de la Comisión de Ambiente. Lo leímos. Y la idea es como que ver cómo se... Sí, que eso es algo que realmente hay que... Vamos a ver... se estaba dando como una confrontación entre la diputada Paola Vega y don Erwin Macís que era completamente innecesaria, porque no tiene sentido, porque estamos peleando por los mismos objetivos y que más bien deberíamos de unir esfuerzos. Por otro lado, aquí hay que tomar acciones ya. Y no podemos seguir, digamos, dejando lo que pase para el siguiente año o el siguiente gobierno. Ya no tenemos. Ya no hay límite, no hay límite. Entonces, era para ayer, como se dice. Correcto. Entonces, vamos a ver, el problema es que hay una doble moral por parte de nuestros gobiernos y nuestras autoridades, porque realmente hacemos demasiado eco a nivel internacional de nuestra lucha contra el cambio climático, o por ejemplo de que queremos ser carbono neutral y realmente vamos a esto. Usted no puede llegar a decir que quiere llegar a ser carbono neutral como se hizo en el 2008 sin crear un plan de descarbonización empezando por el sector de transporte público. Correcto. Porque si al día de hoy, que estamos en el 2019, no se hizo, ¿verdad? El 2021 es imposible lograrlo. Entonces, en el tema de la sustitución de plásticos de un solo uso, y ahí es algo que yo sí le critico al actual presidente, don Carlos Alvarado, él presentó recientemente un plan de descarbonización que fue su plan estrella, y dentro del punto 3, si no me equivoco, está la sustitución de plásticos de un solo uso, donde se apoyaba a estos proyectos de ley, tanto el de doña Paola Vega como el de don Erwin Macís, pero ¿qué sucedió?
por una pequeña presión de la Cámara de Industria Plástica, los eliminaron, bueno, los sacaron de la corriente legislativa. Entonces, o somos o no somos, pero digamos, tenemos que tener muy claro cuál es el panorama. Por otro lado, hay que tener en cuenta, especialmente al día de hoy, que estamos en una crisis económica, donde hay una desaceleración económica, tenemos que buscar cómo reactivar la economía. Y ahí es a donde yo voy con mi proyecto. Estos plastiqueros no han hecho su tarea, porque si hubieran hecho su tarea bien, se darían cuenta de que, número uno, la infraestructura de la industria de bioplásticos y de la industria de los plásticos es la misma. Es decir, la misma máquina que produce las bolsas plásticas es la misma que produce las biodegradables y compostables. ¿Qué es lo que cambia? Los biopolímeros. Básicamente los biopolímeros, para que la gente que nos está escuchando nos entienda, son como pequeñas bolitas, ¿verdad? Lo que dijiste ahora, como paredes celulares, por decirlo así, que entran en una máquina y que con el calor se derriten y puede moldearse, ¿verdad? Y que si es de baja densidad se pueden hacer bolsas y si es de alta densidad se pueden hacer productos rígidos. Entonces, es la misma industria, son las mismas máquinas. Entonces, es una decisión gerencial, es una decisión de la junta directiva de esa compañía. Que sí, que el polímero va a ser más caro, probablemente, obviamente va a ser un poco más caro que el plástico, pero tiene más salida en mercados internacionales. Correcto. Entonces, por ejemplo, Panamá acaba de prohibir los plásticos de un solo uso por ley. Colombia ya está trabajando en eso, en Ecuador ya las Islas Canarias lo prohibieron por ley, Chile toda la costa ya está prohibido. Entonces hay mercados completamente necesitados de estos productos porque ya hay una ley que que prohíbe los plásticos y por lo tanto hay un mercado que necesita de estos productos y por lo tanto la demanda es muy alta y la oferta muy poca. Entonces, más bien, nosotros, por ejemplo, Econvert, nuestro lema es transformando en bioplásticos, transformando a bioplásticos. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos actualmente la capacidad para transformar cualquier producto de plástico a bioplástico. Si bien es cierto, actualmente nos vamos a enfocar en lo que son bolsas de basura y bolsas para supermercado, nuestro valor agregado es el desarrollo de nuevos productos. Entonces, dentro de Econvert, por ejemplo, tenemos a un ingeniero de producción que es el encargado aquí en Costa Rica de trabajar en conjunto con un partner nuestro en Estados Unidos y entre nuestro ingeniero y los ingenieros de Estados Unidos tenemos la capacidad para desarrollar una máquina de cero y acelerar procesos productivos, que eso también nos va a reducir costos, pero poder ofrecerle al cliente, por ejemplo, si viene, qué sé yo, una marca y me dice, mire, quiero que me haga el primer cepillo de dientes biodegradable y compostable, efectivamente ya lo podemos hacer. Qué increíble, don Esteban. Hay mucha información que se nos está quedando ahí. Vamos a tener que ver cómo nos ordenamos para hacerle entrevistas directas, específicamente sobre los temas que usted ha tocado. Son precisamente las mayores dudas que han habido hasta ahora. Pero también hay mucha información que necesita ser más difundida. Claro. Y es nuestra función eso. Entonces, por ejemplo, nada más para terminar con una idea, por ejemplo, el tema de las pajillas. Lo que decía el presidente de la Cámara Plástica, de que esas pajillas si llegaban a dar al mar, igual las tortugas, ¿verdad? Si iban a, pues bueno, resulta que nosotros, Econvert, en conjunto con un socio comercial en Estados Unidos, desarrollamos las primeras pajillas en el mundo que tienen un certificado de biodegradabilidad marina. Y van a salir al mercado ahora en enero. De hecho, el año 2020, para todos nosotros que estamos dentro de la industria de bioplásticos, es un año súper importante porque es el año en donde muchísimas compañías transnacionales productoras de biopolímeros van finalmente a lanzar al mercado estos biopolímeros de bacterias y por lo tanto
Como le comentaba, actualmente el bioplástico solo representa el 5% del mercado mundial de los plásticos, pero de aquí al 2030 vamos a llegar al 30%. Eso quiere decir que en 12 años o en 11 años vamos a crecer un 25%. Gracias, don Esteban. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos que continuar con segunda y tercera parte. Sí. Antonio Caló Paredes estuvo con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nos vamos con la frase: somos la primera generación en saber que estamos destruyendo nuestro planeta y la última que puede hacer al respecto. Tangi Steel, de la Fundación Mundial de Reino Unido. Gracias por su sintonía. Esperamos vernos el próximo sábado, ya cerrando un ciclo de conexión con el planeta. Buenas tardes. Esto fue Conexión.